Bien, buenas tardes con todos. Agradecerles por haberse dado el tiempo de conectarse y participar del evento que tenemos preparado para el día de hoy, con el cual vamos a conmemorar un día más del Día Internacional de los Bosques Tropicales, para lo cual hemos invitado a dos reconocidos ponentes en el estudio de los bosques. Para iniciar este evento vamos a dar base al decano de la Facultad de Ciencias Biológicas, el doctor Jorge Chanamé. Buenas tardes con todos, colegas, público en general que está presente en esta sala virtual. Nuevamente sentirnos contentos de esta serie de eventos que viene realizando la facultad a través del herbario y a través del Museo de Historia Natural. Agradecerles a sus directores, a la profesora Josefa, al profesor Jorge Fucuy y al equipo de soporte, Alex, Natalie y Roger, que vienen desempeñando una labor bastante interesante para poder proyectarnos hacia la comunidad científica y en general sobre los temas de biodiversidad y en este momento, ¿no?, como se decía, sobre los bosques del Perú. Yo agradecerles a todos los que están ahorita presentes en esta sala por su interés de algún conocimiento que nos traen, y también el agradecimiento a los ponentes. Tenemos al doctor José Luis Marcelo Peña de la Universidad de Jaén, a la máster en ciencias Denise Milagros Alba Mendoza de la Universidad de Chota, y que son universidades que empiezan, que están con todo el ímpetu y que están recibiendo, y creo que el apoyo entre las universidades del norte de nuestro país, creo que vamos a poder lograr impulsando esta área que siempre se ha tenido en menos, siempre se ha manejado de otra forma la botánica, como que no es importante, pero de ella dependemos la alimentación de casi todos los días, ¿no? Y no nos damos cuenta de ello, que los vegetales son los que nos dan el soporte alimenticio, la seguridad alimentaria, y que si no conservamos los bosques, no tenemos esa posibilidad de tener esa gran diversidad de los posibles alimentos o alimentos que están ahí, que no los hemos rescatado. Yo considero muy importante este tema, considero de que uno de los pilares que tenemos en la parte de la biología es justo todo lo que es verde. Sin ellos, sin fotosíntesis, no tendríamos la posibilidad de sobrevivir, a pesar de que por ahí decimos que es el agua. Pero todo se complementa y hay que darle la importancia de vida también a todo lo que es el mundo verde, todo lo que es los vegetales. Aunque se moleste por ahí Natalie que todo lo ve azul, ¿no? Entonces lo verde también tiene mucha importancia. Y bueno, sin más preámbulo y con el agradecimiento a los señores ponentes que se han dignado, y que creo que la unión de las universidades, y especialmente estas universidades jóvenes que tenemos ahora, como es la de Chota y la de Jaén, y que tienen todo el empuje y tienen también el soporte en nuestra universidad para poder recibir el apoyo que ustedes crean conveniente y hacer sobre todo investigación en forma conjunta. Creo que eso nos fortalecería mucho de desarrollar algunos proyectos de investigación con ustedes. Entonces, sin más preámbulo, damos por inaugurado esta tarde, esta sesión con dos exposiciones referidas a los bosques del Perú. Gracias. A continuación vamos a invitar al doctor José Luis Marcelo Peña a iniciar la ponencia, o la primera ponencia de este evento. El doctor José Luis Marcelo Peña es ingeniero forestal egresado de la Universidad Nacional de Cajamarca. Él tiene maestría de la Universidad Nacional Agraria de La Molina y doctorado de la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Actualmente, como ya lo dijo el profesor Chanamé, él se encuentra como docente de la Universidad Nacional de Jaén, siendo su área de interés el monitoreo de árboles tropicales, y sus investigaciones se centran en la comprensión de los patrones de diversidad, composición florística y estado de conservación de las plantas leñosas. Adelante, doctor Marcelo. Buenas tardes, colegas. Nuevamente para agradecerles la oportunidad que se le ha dado de participar en este evento, y también reciban el saludo de parte de la Universidad Nacional de Jaén, de las autoridades y del cuerpo de profesores que estamos tratando de impulsar y de hacer progresivamente grande a esta universidad. Es joven, pero va a depender mucho de la calidad de los docentes para que en
de cara a futuro, la Universidad Nacional de Jaén se convierte en una referencia, ¿no? Pero bueno, ahí estamos, empujando. Bien, a mí se me había invitado para dar una charla sobre los bosques estacionalmente secos del Valle del Marañón. Yo llevo ya trabajando desde el 2005 en estos tipos de ecosistemas. No solamente en el Valle del Marañón, bueno, yo he explorado casi la mayoría de los bosques secos de Perú. Del lado occidental de Perú, en la costa de Ica también, los que están aquí en los valles interandinos, entre Amazonas, Cajamarca, La Libertad, Ancash, más al centro de Perú en Junín. En el lado oriental, los de Satipo, y también en el lado oriental, pero en el norte, en los alrededores de Tarapoto, ¿no? Entonces yo acá voy a hablar principalmente de los bosques estacionalmente secos del Valle del Marañón. Bien. Bueno, este es el paisaje, ¿no? Yo coloqué hotspots olvidados porque, bueno, el bosque estacionalmente seco en general de la región neotropical es mirado como con un poco de indiferencia, ¿no? Y tal vez el interés particular de los ecólogos, botánicos y otros interesados en estudiar los componentes de la naturaleza han enfatizado su trabajo en la región amazónica, y tal vez estos bosques son tomados como no mirados así como se debería ver, ¿no? Entonces, hotspots, ¿por qué? Porque, bueno, ustedes saben, hotspots es una área, un espacio geográfico que tiene alta diversidad y altos niveles de endemismos, y fueron seleccionadas porque hay una fuerte presión de parte del hombre, ¿no? Que está fragmentando severamente su paisaje, y estos espacios hace varios años fueron seleccionados por su cantidad de nivel de endemismos, ¿no? Entonces en el Perú tenemos los Andes tropicales, ¿no? Como todo, ¿no? Pues forma parte de Perú, que tal vez es que tiene la área más grande, y también esta parte que corresponde al hotspot Tumbes, Chocó, Magdalena, ¿no? Que es acá, está localizado más o menos en esta área, ¿no? Acá. Entonces esos dos son los... me están llamando. Y esto es lo que hablábamos, ¿no? Cuando se celebra el Día de la Tierra, cuando se celebra el Día de la Biodiversidad, la fotografía o el interés de la gente es mirar esto, ¿no? Todos están interesados en conocer la Amazonía, esos grandes árboles, la rica, los altos niveles de diversidad alfa, ¿no? Sin embargo, los bosques estacionalmente secos, pues, bueno, la gente no tiene muy poco interés, ¿no? Y esto es lo que más estamos interesados por conocer. Los extranjeros vienen y quieren conocer, quiero conocer las lisitidiáceas, ¿no? Los árboles más grandes de la Amazonía, ¿no? Una de las familias que tienen los árboles más grandes, ¿no? Ya hay varios grupos, ¿no? Leguminosas y otros más, ¿no? Y esto quieren ver, ¿no? Las cosas enormes, ¿no? Y el bosque estacionalmente seco es ¿no? Esta es una fotografía acá en los alrededores de Jaén, en una temporada donde hay concentración de precipitación y el bosque se expresa así. Seguramente ustedes lo han visto cuando hacen ese viaje desde Chiclayo hacia Olmos, como quien venir hacia Jaén, ¿no? También en esas colinas, en la temporada que cae la lluvia, así es que se ve, ¿no? Pero hay diferentes formaciones vegetales en los bosques estacionalmente secos, ¿no? ¿Y qué características tienen estos ambientes? Bueno, los bosques estacionalmente secos de la región neotropical se caracterizan por tener un paisaje dominado por árboles
principalmente caducifolios, ¿no? Crecen, se desarrollan estos bosques en ambientes donde la precipitación tiene valores por debajo de los 1.600 milímetros de precipitación al año, y en la temporada seca la precipitación no supera más de los 80 milímetros, ¿no? También los árboles son de menor tamaño en diámetro y en altura en comparación con los bosques de Amazonía, ¿no? Los bosques de Amazonía son grandes árboles, ya mostré ahí una foto, copas enormes de varios metros de alto. En contraste, este bosque es de menor diámetro y de menor tamaño también. Y tal vez la tragedia de estos bosques es que crecen en ambientes donde los suelos son súper ricos, ¿no? Y áreas que tienen el terreno más o menos ondulado o plano están todos totalmente destruidos, ¿no? Fragmentados. En los sitios donde hay, tiene más pendientes y el paisaje es quebrado, ahí aún hay presencia de los bosques, ¿no? Y los bosques estacionalmente secos vienen pues desde México, ¿no? Vienen de México, hay en Centroamérica, están en los llanos, en Venezuela, en Colombia, en el lado del Caribe, en valles, como valles interandinos también. En el norte del Perú tenemos en el lado occidental, quizás son los más conocidos, los bosques estacionalmente secos que ocurren en Tumbes, Piura, Lambayeque. Y después como islas, ¿no? Como islas están los bosques estacionalmente secos interandinos, ¿no? El Barañón, más al centro, los que ocurren en el Mantaro, en el Valle de la Purímac, y se sigue extendiendo, ¿no? Va hasta Bolivia, en el Chiquitano, ¿no? Luego, en el Cerrado, que también tiene una vegetación tipo bosque estacionalmente seco, pero tiene otra característica, porque aquí ya se puede apreciar que es una sabana natural, ¿no? Y Las Caatingas sí es como un bosque estacionalmente seco, ¿no? Entonces toda esta franja como esta área que ocurre acá, ¿no? Aquí, todo esta área, es el bosque estacionalmente seco. Y acá tenemos en el Perú, ¿no? Esto es lo que hablábamos, los bosques estacionalmente secos del lado occidental. Y yo voy a hablar de acá, del B, de los bosques estacionalmente secos del Valle de Marañón. Seguramente algunos de ustedes han escuchado de estos bosques, o hoy día vamos a saber qué es lo que tienen, ¿no? Las cosas que tienen. Y acá están los de Tarapoto, por acá están los de la Purímac, los que van hacia el Cusco. Acá en el centro, perdón, en Junín también están los que ocurren en Tarapoto, perdón, en los alrededores de Satipo, ¿no? Y más al oeste están estos valles en el Tambo, el N y el Perené, ¿no? Ahí también hay bosques estacionalmente secos. Y bueno, son formaciones completamente diferentes a los que pueden ocurrir acá en el bosque del Marañón, ¿no? Bueno, ¿qué hemos hecho hoy, no? Este es un trabajo que se desarrolló con bastantes años, ¿no? Tal vez la suerte de ya realizar los estudios en el doctorado me permitió poder utilizar todos los inventarios que desarrollé entre el 2006 hasta el 2014, ¿no? Que estuve en campo haciendo. Bueno, escribí varios artículos antes, ¿no? Pero ya en el doctorado como que compilé todo y hice más inventarios también, ¿no? Entonces ahí nosotros hemos realizado 124 inventarios botánicos a lo largo del valle, ¿no? Hemos instalado 92 parcelas de 50 por 20 y 32 inventarios botánicos rápidos. El propósito es entender cuál es la diversidad, la composición florística y los niveles de endemismos
a lo largo del valle, ¿no? Y para hacer eso nosotros dividimos el valle en 4 secciones, ¿no? Sección 1 hacia el norte, 2, 3, 4 y la 4 hacia el sur, entre los departamentos de Amazonas, Cajamarca y La Libertad, en un rango altitudinal que fue de los 400 hasta los 2300, 2200, ¿no? Entonces, ¿cómo fueron nuestros inventarios? Nosotros ahí, bueno, parceros no voy a hablar mucho, son parcela de 50 por 20 a asparo. Todas las plantas leñosas que tenían 2.5 centímetros de diámetro en la base del tallo, o sea, casi al nivel del suelo, ¿no? Todas las que tenían 2.5 centímetros eran evaluadas. Y era simplemente seguir en el bosque caminando, sin seguir un camino o una dirección o un rumbo definido, simplemente era caminar buscando las especies diferentes, ¿no? Y el tiempo de evaluación fue de 60 minutos y 90 minutos. Y todas las plantas diferentes que podíamos encontrar en este tiempo fueron evaluadas y anotadas, ¿no? Y para entender también cómo era el patrón de nivel de endemismos en la gradiente geográfica y altitudinal, no solamente separamos en secciones, ¿no? En sección 1, 2, 3 y 4, sino que también separamos en zonas, en pisos altitudinales para ver cómo es que principalmente los endemismos, porque había el interés en ese tiempo de instalar unas represas en la zona y queríamos saber qué especies podrían desaparecer si es que se construyen estas represas, ¿no? Y bueno, fue una buena decisión hacer esa evaluación. Entonces, además de los 124 inventarios botánicos, también recogimos toda la información sobre las plantas del Valle del Marañón que fueron publicados por Humboldt y por todos los botánicos importantes que pasaron por el valle, ¿no? Entonces, la publicación más antigua es la que realizó Humboldt, ¿no? Él estuvo en el valle más o menos en 1802 y después han venido otros investigadores, ¿no? Tal vez el más visible para ustedes pues, es Weber-Bauer, ¿no? El más conocido. Y bueno, hemos revisado también el catálogo de las angiospermas y gimnospermas del Perú, también las adiciones a la flora y todos los otros documentos que se publicaron, ¿no? También revisamos bases de datos en línea, ¿no? El Jardín Botánico de Nueva York, el Jardín Botánico de Chicago, de Trópicos, del Jardín Botánico de Missouri. También recogimos la información que fue publicada en línea, las listas que habían en línea, ¿no? Reinaldo Linares publicó una lista cuando hizo su maestría y todas esas plantas también las incluimos, ¿no? Más lo que nosotros encontramos en campo, ¿no? Y estos son los resultados, ¿no? Vean, los bosques estacionalmente secos del Valle del Marañón tienen 440 especies, ¿no? Tienen 221 géneros y 61 familias. Hay 241 arbustos, 177 árboles y 22 lianas o arbustos escandentes. Y las familias más ricas en géneros y especies están acá. Acá en A serían ¿cuántas especies de leguminosas tenemos? ¿No? 75 leguminosas, 38 euforbiáceas, 33 compuestas. Y la lista sigue, ¿no? ¿Cuántos géneros? Acá en B, ¿cuántos géneros en leguminosa tenemos? 35 géneros de leguminosas, 16 de cactáceas, 15 en malváceas, ¿no? Son las familias más ricas en géneros y también compuestas, ¿no? Los géneros más ricos, acá en C, Croton tiene 3 especies, Berbecina 12, Cena 11, Mimosa 10, Nidosculus 9, Cordia 8 y va. Sigue la lista, ¿no? Vean, de la lista de todas las plantas que nosotros recogimos que ocurren en los bosques estacionalmente secos del Perú, comparamos, ¿no? ¿Cuántas especies hay en leguminosas? Por ejemplo, en el Perú
en ese tiempo, en 2016, este artículo fue publicado en 2016, había en ese tiempo 166 especies de leguminosas en todos los bosques estacionalmente secos de Perú y 78 ocurren en el Valle del Marañón, ¿no? Eso es el 47% de las plantas. De euforbiáceas, 63 ocurren en todos los bosques secos de Perú y 39 hay en el Marañón, más del 63%. Compuestas o asteráceas, 44, 35 ocurren en el Marañón y casi es el 80%, ¿no? Y vean acá, también Croton en el Perú, en los bosques estacionalmente secos de Perú hay 23 especies y en el Marañón hay 12, eso representa el 52%. Senna, 14, 11 ocurren en el Valle del Marañón, eso representa el 79% de las plantas de este grupo, ¿no? Y algunas están todas, ¿no? Verbecina, por ejemplo, 10 hay en los bosques secos de Perú y 10 están en el Marañón. Espostoa, 9 hay en los bosques estacionalmente secos de Perú y las 9 están en el Marañón. Papobolus, Acalifa, Butleya, Cesalpinia, acá Ferreiranthus y así, casi todas están acá, ¿no? Uy, pues, este de acá es. Entonces vean, la flora de los bosques estacionalmente secos del Valle del Marañón es el bosque que tiene la flora más rica de plantas leñosas de todos los bosques estacionalmente secos del Perú. Y ustedes están viendo que tal vez esos números que yo les presenté lo califican como la muestra mejor representativa, la muestra representativa de los bosques estacionalmente secos de Perú. Los números ahí ustedes ya lo vieron y bueno, hay también un número alto de géneros que tienen una sola especie, ¿no? Entonces, aquí están las especies más frecuentes y más abundantes, ¿no? Algunas que tienen rangos de distribución amplios, pero la mayoría de las especies, ¿no? La mayoría de las especies abundantes y frecuentes en el Valle del Marañón son endémicas. Usualmente en los bosques estacionalmente secos de la región neotropical, por ejemplo en Brasil o en Bolivia, las especies que son más abundantes y más frecuentes son las que tienen amplia distribución. Pero aquí en este valle son las especies endémicas, todas las que ustedes acá notan con negrita, Bromygia peleifera, Armatocereo, Ragui, Rapractia aperta, Bromygia altísima, son especies endémicas, ¿no? Y son las más abundantes y las más frecuentes. Esta casaroma acá es una cosa rara, es una invasora, no es nativa. Estereoteca discolor sí. Y acá están las especies más abundantes para que ustedes las conozcan, para que ustedes la conozcan, ¿no? Cetácea aroma, Cyanophlala flexuosa o Paparis flexuosa, Estereoteca discolor, Bromygia peleifera, Armatocereo rawi. Sideroxylum opticifolium, Jacquinia mucronata, Parkinsonia praecox, y esta es Ruprecht aperta. En los inventarios botánicos rápidos, los más ricos, uno puede encontrar en 60 minutos o en 90 minutos 39 especies. Y en áreas más pobres se pueden encontrar 21 especies en las áreas más pobres. En las parcelas nosotros hemos registrado entre 2 y 29 especies, ¿no? Y bueno, ahí estos son estimadores no paramétricos para ver que hay un contraste entre los tipos de inventarios, ¿no? Con parcelas se puede llegar a la asíntota y con inventarios botánicos rápidos todavía seguimos en crecida, ¿no? Entonces falta todavía explorar y 440 especies que tenemos ahora es un número que fue publicado hace ya varios años, ¿no? Ese número ha cambiado. Hoy estamos en el 2020 y nosotros hemos seguido explorando y hay muchas más, ¿no?
Especies no inventariadas en las parcelas y en los inventarios botánicos rápidos, ¿no? Es un conjunto de especies que son solamente conocidas de las localidades tipos, ¿no? Y acá están los nombres. Sinanchum calicinum, Verbesina plomandi, los serios microclados, Mimosa lamulina, Pictade. Bueno, algunas no las conocía en ese tiempo, ¿no? Pero ahora, por lo menos, hay algunas que ya conozco en la actualidad. Bueno, esto es del 2016, ahora estamos en 2020. Entre el 2018 y el 2020 estuve viajando también y he podido ya encontrar algunas que están en esta lista, ¿no? Pero siguen siendo raras, ¿no? Siguen siendo raras. Familia de géneros más ricos en especies endémicas. ¿Cuántas especies endémicas ocurren en el Valle del Marañón? 143 especies endémicas. Ese valor, comparando con cualquiera de los bosques estacionalmente secos del Perú, ninguno de los bosques que ustedes conozcan y que sepan es más alto que esto. El Valle del Marañón tiene los valores más altos de endemismos que todos los bosques estacionalmente secos de Perú y de países vecinos, llámese Ecuador, llámese Colombia, llámese Venezuela, llámese Bolivia. Yo me atrevería a decir que hasta es más rico que los bosques de Brasil. Ya les voy a mostrar más adelante los números. Es una isla, ¿no? Está aislado por varios millones de años y eso le ha producido esa cantidad enorme de endemismos, ¿no? 33% de endemismos, de plantas leñosas, ¿no? Y la familia más rica en endemismos son las cactáceas, 25 son asteráceas, 15 son euforbiáceas, 15 leguminosas y 10 malváceas, ¿no? Los géneros más ricos en especies endémicas: Verbesina, Espostoa, 7, Mimosa, 7, Papóbulos, 5, 4, Matocereus, Nodósculos, 4, Ferreiranthus, 4. El departamento que tiene más especies endémicas es Cajamarca, con 39 especies, 19 Amazonas, Tera Libertaria y Síbano. Y vean, estas 4 fotos que están en el lado derecho de la pantalla son los géneros más ricos, ¿no? Verbesina acá, esto es Espostoa, una de las especies de Espostoa, Mimosa, una de las especies es Mimosa, y este es Papóbulos. Y así como hay alto nivel de endemismo en especies, vean, también tenemos géneros endémicos, ¿no? O sea, eso demuestra que el valle está aislado por varios millones de años, ¿no? Aquí un género de cactáceas, Calimantium, Maranonia, un género de leguminosas, otro género más de cactáceas que es Lasiocerius, y esta Johnstonia, que es una ramácea, ¿no? Entonces, esas son las cosas lindas y maravillosas que tiene este valle, pero que casi nadie lo sabe, ¿no? Y la lista de especies nuevas para la ciencia es grande, ¿no? Aquí hay algunos ejemplos, ¿no? Hay verbesinas varias, Monactis, hay guapiras, hay sebastianias, hay especies de croton y hay clusias, y también hay una que no coloqué aquí, pero me he dado cuenta en este tiempo que estoy revisando un poco más sobre las especies, que también Euphorbia es un género que tiene varias especies nuevas. Entonces aquí necesitamos la ayuda de sus estudiantes o de estudiantes de maestría y de doctorado que estén por ahí sin saber por dónde encontrar la tesis. Acá está. ¿Cómo es la riqueza de especies y la distribución de las endémicas a lo largo del valle, ¿no? De las endémicas, ¿no? Vean, en la sección 1, como es la parte donde el valle se hace más grande, más amplio, ¿no? Ahí tenemos 76 especies endémicas y 52 solamente ocurren en la sección 1. 30 ocurren en la sección 2 y solo 6 ocurren ahí. 6 son de ese sitio. En la sección 3 hay 40 especies endémicas y solo 16 son de la sección 3. En la sección 4 hay 40 especies endémicas y solo 17 son de esa localidad y no van más a otra sección, ¿no? Algunas se traslapan, ¿no?
Estas 13 son las que se traslapan a lo largo del valle, ¿no? Desde la sección 1 hasta la sección 4, estas 13 especies. Esas son las especies que se traslapan. Acá solamente hay 6, ¿no? Pero son 13. Y vean, ¿les acuerdan que les mencionaba que en el valle había la intención de construir estas represas y esas que están en gris podrían ser las que, si en la posibilidad de que se construyeran esas represas, van a desaparecer, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la sección 2 se podrían desaparecer 15 especies, en la sección 3, 7 especies, en la sección 4, 5 especies. Y algo súper interesante que nosotros hemos podido encontrar en los datos de mirar cómo es que eran los patrones de distribución de las especies endémicas, hemos encontrado una barrera geográfica, ¿no? Importante aquí en Ocallí, en este sitio. Esta barrera no permite que las plantas norteñas, las especies endémicas del norte, se pasen hacia el sur, y tampoco las especies del sur se pasen hacia el norte. Aquí pueden ver, ustedes vean, solamente 2 géneros que tienen especies totalmente diferentes hacia el norte, ¿no? Y su barrera es aquí, y una especie diferente pero del mismo género, no pasa hacia el sur, ¿no? Por acá esta clusia, ¿no? Esta clusia es una especie nueva, está solamente acá, pero no pasa hacia el sur. Y esta clusia rígida solamente ocurre acá en el sur, pero no pasa hacia el norte. Entonces aquí hay algo súper interesante que nosotros queremos entender. Necesitamos financiamiento para descubrir y caracterizar estas barreras geográficas, ¿no? Pero no solamente es en plantas, en realidad es en la biodiversidad, ¿no? Por ejemplo, en aves y también en anfibios, perdón, en reptiles lo hemos visto, ¿no? Es posible que en otros grupos de la biodiversidad también ocurra lo propio, ¿no? Solo que aquí nosotros lo analizamos con aves y también con reptiles. Vean, con aves. Estas 2 aves solamente están acá al norte, no pasan al sur. Y aquí es la barrera. Y estas 2 aves que ocurren aquí en el norte no pueden pasar hacia el sur. Ahora, ¿cómo será esa barrera geográfica? Es la que nos está ahí generando un ruido, ¿no? En algún momento iremos a conocer esa localidad, ¿no? ¿Cuántas especies endémicas tenemos ahí? Ahí están las 143 y las categorías de amenaza publicadas por León en el libro publicado en el 2006, ¿no? El libro rojo de las plantas endémicas mostró estos datos, ¿no? En peligro crítico 14, en peligro 17, vulnerable 13 y así, ¿no? Pero acá en esto que le he colocado en rojo, son 70 especies que necesitan ser evaluadas, ¿no? Porque no sabemos si están extintas o están en peligro crítico, en peligro, no lo sabemos, ¿no? 70 especies, increíble. En el 2006 se publicó y hace más de 14 años hasta ahora no hemos dado un paso. ¿Es por qué? Porque nos falta interesarnos en este bello valle, ¿no? Estamos mirando solamente lo que está ocurriendo en nuestra nariz, más allá no estamos mirando. Y estas son las cosas lindas que nosotros podemos encontrar, ¿no? Seguramente ustedes lo han visto o las conocerán, ¿no? Ahí están las especies endémicas. Más especies. Acá está Peresquia hórrida, la única cactácea de hojitas que tiene hojas, todas las demás son columnares o globulares, ¿no? Jatrofas, Maranonia, Rupertia. Y siguen las cosas lindas, ¿no? Papobolus, Tetracida, Cordia, Barronifolia, Tecoma rosifolia, Solana. Linda, una flora preciosa, ¿no? Es un enorme potencial que tenemos acá, ¿no? Y acá están algunas de las especies en peligro crítico, ¿no? Arnagloal macbidiana, Verbicina capituliparva, Calimantium substerilis, Tiligia, Parviflora, Caesalpinia, Selendiniana, ahora pasó a Arquita, Mimosa jaenense, Mimosa la molina, Parkinson peruviana,
Cedrela kelbutensis, y ahí va, ¿no? Y estas son, ahí están. Mimosa jaenensis, esta especie nueva solamente yo he encontrado apenas una población, ¿no? Esa mimosa la molina. Bueno, de estos hallazgos que nosotros hemos conseguido, hemos ido publicando más cosas, ¿no? Esta es una planta que nosotros colectamos en el 2006, no sabía qué especie era. Bueno, todavía era muy joven, era jovencito recién en la botánica, no sabía que era, envié a todos los especialistas en bosques secos, pero no me daban nombre, ¿no? Por fortuna encontré esta publicación que hizo Nancy Hensel en Arnaldoa, y ahí había un nombre, Eschenbechia cornuta, ¿no? Y me llamó la atención, dije, esta no será la planta, y en verdad era esa planta, esa era la planta, ¿no? Y había sido colectado entre 1851 y 1853 por Warsewicz, y después nunca más se publicó nada sobre esa planta. Y todavía se publicó en la Flora de Brasil, ¿no? Entonces estaba la cosa media perdida ahí. En el libro rojo de plantas endémicas se publicó como datos insuficientes, ¿no? Y se desconocía el estado actual de sus poblaciones. Nosotros, cuando publicamos este libro, la guía ilustrada de la flora leñosa de los bosques estacionalmente secos, ¿no? Ahí ya ordenamos la cosa, ¿no? Ahí sugerimos que la especie está en peligro crítico de extinción porque solamente tiene una área, ¿no?, que está severamente fragmentada, y digamos, si nosotros trazamos un radio en toda su población, la población no alcanza más de 4 kilómetros. Entonces, en el peor escenario, si hay un incendio ahí, desapareció ese rico patrimonio. Y esa es una de las plantas súper importantes aquí en los alrededores de Jaén, pero nadie lo sabe. Parkinsonia peruviana fue publicada de 2 poblaciones que ocurren en balsas, y se la catalogó como vulnerable. Colin, que es el experto del grupo y la publicó también a la especie, él me escribió, ¿no? Me dice, José Luis, tienes que buscar Parkinsonia, está en peligro, ¿verdad? Yo la última vez que fui encontré que los árboles de la planta que yo colecté para publicar ya fueron destruidos, ¿no? Entonces busca, ¿no? Hemos estado en ese afán. Ahora ya conocemos más localidades. Hasta el 2017 solamente teníamos 143 especies, no, 143 individuos de esta especie, ¿no? Pero ahora hemos encontrado una población grande, la más grande que hay, ¿no?, en el Valle del Crisnejas, pero igual sigue siendo pequeña, ¿no? Sigue siendo pequeña. Yo creo que no pasan de los 2.000 individuos, ¿no? Entonces esta planta está en peligro crítico de extinción. Y es algo súper simpático, Prados argentea. En 1998 se publicó como, yo no sé si puse la, ¿verdad? Que espero que esté. No lo puse. Ay, demonios, ¿eh? Sí, no lo puse. En 1998 fue publicado en la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, lo publicó como extinta en 1998. Pero Terry Pennington, que es el experto del grupo de sapotáceas, su hijo, que es Toby Pennington, él trabajó algunos años con nosotros cuando yo era profesor en La Molina, y yo salí, me acuerdo en ese tiempo, a varias localidades cuando él estuvo haciendo su año sabático, y nos hicimos muy amigos, ¿no? Me escribió y me dice, José Luis, busca Prados argentea, mi padre cree que no está extinta, puede estar por ahí, ¿no? Entonces, desde el 2008, ¿no?, yo empezaba a buscar esta planta, pero nunca la pude encontrar. En la publicación que hace Humboldt, indica que está más o menos a 350 metros. Entonces, yo he buscado, ¿no?, en las áreas donde posiblemente pudo haber sido, pero nunca la encontré. En 2018 dije, bueno, voy a hacer voy a hacer el camino hacia Jaén de Bracamoros y tal vez la pueda encontrar, ¿no? Hice el viaje, pasé toda la parte más seca del valle, y a 1100 metros, ¡pum!, mi ojo ya es
digamos, fino para diferenciar todos los tonos de verdes de los bosques secos. O sea, todas las plantas que ya están aquí en mi cabeza, yo las diferencio inmediatamente, ¿no? Entonces, cuando yo se acercaba, yo le digo, para, esta es una cosa nueva, ¿no? Y bajamos, y no era una cosa nueva, era Paradoxia argentea, ¿no? Entonces, después de 216 años hemos vuelto a encontrar, no está extinta, pero sí está en peligro crítico de extinción, ¿no? Apenas es en pocos individuos que están por ahí y los han dejado en los límites de los predios y están como árboles de sombra en los sistemas agroforestales, ¿no? Por la copa preciosa que tienen, ¿no? Pero que esté en peligro crítico de extinción, sí, algo tenemos que hacer, urgente, ¿no? Y bueno, esto es lo más reciente, ¿no? Esta colecté en el 2008, solamente con hojas, pero no la incluí en mi lista como leguminosa. Ahora, también en el 2018, cuando hicimos la remediación de las parcelas que tenemos acá en el Valle del Marañón, volví a encontrar otro individuo más de esta planta y hace pocas semanas atrás que estuvimos en el bosque, la encontramos con frutos, ¿no? El experto dice que es un Lonchocarpus y que posiblemente podría ser una especie nueva, ¿no? Una especie nueva más para nuestra lista. ¿Cuáles son las oportunidades que ofrece el valle? Ya decíamos que en plantas tiene alta diversidad de plantas y valores sorprendentemente altos en niveles de endemismos, ¿no? Entonces, datos sobre su biodiversidad sugieren que el Valle del Marañón es el más rico en especies en endemismos, ¿no? Es reconocido como centro de endemismos, es reconocido como área críticas, como área crítica de aves endémicas. Ya hablamos que es un hotspot, ¿no? Y los bosques del Marañón son bancos genéticos que aún nos guardan secretos, ¿no? Que no hemos descubierto y que progresivamente iremos mostrando lo que se puede encontrar, ¿no? Por eso es importante que sus estudiantes, ustedes que son profesores, vengan y exploren este valle, ¿no? Vean, esta es una lista de algunas publicaciones que yo recogí de México, Brasil y Ecuador, ¿no? Y ahí, ¿qué tenemos? Vean las áreas, ¿no? De México es la publicación de Sedowski, del 91, de Brasil, de Flora de Brasil, del 2015, y varios de Ecuador, ¿no? Entonces, vean, 32% de especies endémicas, ¿no? El que tiene valores altos es México, ¿no? Por ejemplo, en Baja California tiene 33%, 2.958 especies endémicas, pero el área, vean, 144.000 kilómetros cuadrados. En el Marañón, ¿cuánto hay? 3.729 kilómetros cuadrados. En el Cerrado hay 35% de endemismos, pero vean el área, 2 millones de kilómetros cuadrados. Ya, ese es el Cerrado. Solamente vamos a sacar un estado un estado que es cerrado, puro. Puede ser Minas Gerais, Tocantins, Goiás, Piauí. Minas Gerais tiene 20% de endemismos, pero vean el área también. 586.528 kilómetros cuadrados. Entonces el Valle del Marañón es, como hablábamos, sorprendentemente alto en valores de endemismo. Y eso no estamos aprovechando, ¿no? Eso no lo estamos aprovechando. Vean, llegan 245.000 visitantes para conocer la biodiversidad de Islas Galápagos y nosotros estamos desaprovechando una oportunidad excelente porque también tenemos esos valores de biodiversidad en el Valle del Marañón. Solamente falta que revisar las publicaciones y empezar a difundir lo que tenemos, ¿no? Vean las cosas lindas que ofrece este valle, ¿no? Y también el potencial de este valle. En el Brasil se publicó Cocoloba gigantifolia, las hojas más grandes de los bosques de Brasil. Esta es un anturi, ¿no?
Esa cocoloba gigantifolia tiene 2.5 metros de envergadura, de largo. Miren, yo mido 1,70 m, ¿no? Entonces pasa esa longitud. Eso está tenemos que, pues todavía no tengo tiempo porque tengo varias cosas que publicar, en algún momento lo voy a publicar, pero sí este año sin duda. Entonces esto va a poner más en contraste la riqueza de estos valles, ¿no? Y también acá tenemos esto es la botica, ¿no? La botica del Perú, la farmacia del Perú. De un estudio recogido de Argentina, ellos analizaron las especies de Santoxylum que tienen allá en Argentina. Vean, el Santoxylum, el género Santoxylum, cuando se obtienen los compuestos bioactivos, la planta localmente se utiliza como antibacteriana, antifúngica, citotóxica, insecticida, antiprotozoaria, inhibidora de enzimas, antihelmíntica, antitumoral, antiinflamatoria, antiviral, antioxidante. Acá tenemos 5 especies del género Santoxylum. Pero eso es solamente el género Santoxylum, pero tenemos la familia Rutaceae. Todas las Rutaceae tienen compuestos bioactivos. Hay leguminosas, hay rubiáceas, hay apocináceas y hay explorar la parte química. Está esperando, lleno. Ustedes están en viaje por balsas, lleno de individuos de jatropha. Y el fruto está ahí, esperando que alguien se anime a hacer un estudio sobre biocombustibles. O esta acá, Sebastiania, ¿no? El arbolito se llena de frutos, pero nadie se animó todavía, ¿no? Claro, hay varias cosas que podemos conversar con ustedes, ¿no? Y bueno, aquí los valles estacionalmente secos pues son centros de domesticación de plantas y también hay que aprovechar los restos arqueológicos, ¿no? Como atractivo turístico. Pero más que eso, como los centros de domesticación de plantas, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, cultivares en el largo del Valle del Marañón que tienen miles de años ahí, ¿no? Esto, por ejemplo, esta planta de acá es un cultivar que tiene varios miles de años, ¿no? Que están en los periódicos inclusive. Yo no conozco mucho sobre esa temática, pero estimo que nosotros estamos interesados en que nuestros cultivos produzcan más, sean más tolerantes a enfermedades o sean más productivos, ¿no? Igual con la lúcuma está ahí, silvestre, en las áreas, en laderas sequísimas, y también está en el bosque húmedo. Entonces queremos generar variedades o queremos hacer que nuestros cultivos sean más resistentes a plagas o enfermedades. Aquí están las plantas esperando, ¿no? Para probar, para hacer nuestros experimentos, ¿no? Vean, antes era fácil poder ir a Chachapoyas y comprar una pitahaya, ¿no? Una pitahaya te venía 50 céntimos o un sol. Ahora compro una pitahaya, es fácil. Y acá en el norte tenemos más de 4 especies del género Selenicereus. Están ahí. La calidad del fruto. ¿Por qué creen que ahora ya no se puede comprar y el Selenicereus, ¿no? La pitahaya? Porque todo se exporta. Es un fruto especial, ¿no? Por sus características nutritivas. Y tenemos 3 o más, porque todavía no conocemos el género a profundidad. Está esperándonos, ¿no? Entonces solamente nosotros tenemos que potenciar a eso, a este recurso. Y las amenazas, ¿no? Ya hablábamos, la tragedia de estos bosques es que tienen suelos ricos en nutrientes y bueno, pues todo se está destruyendo, ¿no? Para ganadería o para agricultura. Y hay una demanda altísima por combustible, ¿no? Carbón, leña, y ahí estamos destruyendo nuestros bosques. También hay interés de construir toda esta línea que está acá,
de puntos rojos, esas son las posibles represas que se pueden construir. Por ahora se ha parado ese interés, pero mientras no estemos presentes, siempre va a haber el interés de parte de las empresas grandes por producir energía, ¿no? Y también el Estado de concesionar estas áreas para generar energía y destruir estas bellezas que yo les presenté. Bueno, ¿qué hay que hacer? Un montón de cosas, ¿no? Más inventarios de la biodiversidad, estudio de dinámica, hay varias cosas que se pueden hacer en el valle, ¿no? Seguramente vendrán las preguntas. Muchas gracias. Este es mi correo electrónico si alguno de ustedes tiene interés de hacer investigaciones en su graduación, en su maestría, en su doctorado. Yo estoy acá para ayudarles. Muchas gracias. Agradecer por su ponencia al doctor José Luis, felicitarlo por magistral ponencia. Hemos quedado maravillados en realidad con lo que nos ha mostrado de esto del bosque. Muchos de nosotros no tenemos experiencia, pero a partir de ahora nos ha generado un interés mayor. Tenemos algunas preguntas del público. Bueno, Alex, buenas tardes. No sé si podría hacer una pregunta, doctor Marcelo. Claro, adelante, profesor Guillermo. Ya. Buenas tardes, doctor Marcelo. Le habla el profesor Guillermo Delgado. Sí. Bueno, no solamente es la primera vez que lo escucho, pero he leído varios de sus trabajos. En una primera parte, usted habló de que había tomado varias secciones, del 1 al 4. En cada sección había hecho sus parcelas, pero variaban significativamente en el número. Por ejemplo, la parcela 1 tenía, la sección 1 tenía 5 parcelas y la número 3 más de 50. Mi primera pregunta es, ¿cuáles han sido los criterios para hacer que se vea tanta diferencia en cuanto al número de las parcelas? En segundo lugar, usted ha muestreado árboles con un diámetro en la base de 2.5 centímetros. Nosotros, por ejemplo, particularmente en los estudios que hacemos en los bosques secos de acá de Lambayeque, tomamos, en general, 10 centímetros. Bajo, por ejemplo, del doctor Jofre Aguirre o Linares Palomino, han mostrado su preocupación de que los que trabajan en los bosques, especialmente los bosques secos, toman datos muy variables en cuanto a las metodologías para evaluar el diámetro de las plantas. No sé si es importante que haya una especie de reunión para uniformizar esa toma de datos que puedan llevar a resultados más fáciles para parar. En tercer lugar, la cuestión que usted tiene, creo que usted está ahí, hay un grupo llamado Dry Floor. No sé si nos puede hablar al respecto. Gracias, doctor Marcelo, y nuevamente lo felicito por esta excelente exposición. Sí, gracias por la pregunta. Vea, sí, tiene razón por el número de, digamos, contrastante de número de parcelas a lo largo del valle por secciones. Bueno, lo ideal es que nosotros hagamos pues un número semejante, ¿no? O sea, digamos, si hacemos 40 en la sección 1, 40 en la sección 2. Si hacemos 40 en la sección 3, en la sección 4, ese sería lo ideal. Pero siempre nosotros nos movemos en función de los recursos, ¿no? Yo estaría feliz si en alguna oportunidad consigo los fondos para poder hacer este ejercicio, ¿no? Y mis datos sean, digamos, más homogéneos, ¿no? Pero aún así, esa es la realidad y eso es lo que tenemos, ¿no? Digamos, lo ideal, en el escenario ideal es que se haga una estratificación del bosque y se seleccionen parcelas al azar. Ese es el escenario ideal. Sin embargo, los recursos y moverse de un punto a otro en el Valle del Marañón no es barato, es re caro, porque tú te mueves de un punto a otro, ya son medio día o un día. Entonces, todas esas variables que hay que tener en cuenta, ¿no? Sobre el diámetro, bueno,
Gentry trató de estandarizar los muestreos, ¿no?, de parcelas. Y lo ideal para él, y trató de empujar el ejercicio de que todos evaluáramos de 2.5 centímetros de diámetro de altura de pecho, ¿no? Pero los intereses de los investigadores y también para ayudar a comparar los datos nos han hecho por lo menos variar, pero por lo menos la gente que estamos trabajando en Dryfall, parcelas de 50 por 20 evaluamos desde 5 centímetros de diámetro de altura de pecho. Y en parcelas de 1 hectárea, es verdad, de 10 centímetros de diámetro de altura de pecho. Lo ideal es de que los que trabajan la gente que está trabajando en ecología o en florística, trate de hacer sus inventarios tomando como referencia a ya se viene haciendo, ¿no? A lo que ya se viene haciendo. Entonces, son esas dos opciones. O trabajamos con 2.5 centímetros de diámetro de altura del techo, o trabajamos a 5 centímetros de diámetro de altura de pecho, ¿no? Esas dos opciones tenemos para las parcelas de bosques estacionalmente secos. En Amazonía, todas las parcelas que se instalan en Amazonía son a partir de 10 centímetros de diámetro de altura de pecho. Y sobre Dryfall, bueno, Dryfall, cualquier profesional, cualquier botánico, cualquier ecólogo que tenga interés de ser parte de esta red de Dryfall está abierto a recibir a cualquiera, pero sí necesita que compartan sus datos de parcelas. Si ustedes han instalado 20 parcelas, 30 parcelas en localidad X y tienen los datos y todos sus árboles están marcados, placados, registrados, ustedes pueden acceder a ser miembros de Dryfall, ¿no? Entonces, es solamente decir lo que ustedes tienen y si están aplicando digamos, esto que justo estábamos hablando, lo del método, y compartir los datos, ¿no? Y serán parte de la red. No sé si alcancé a contestar su pregunta. Muchas gracias, doctor Marcelo. Habrá oportunidad en que podamos, en realidad son muchas cosas que quería conversar con usted, pero obviamente hay que también dejar espacio para otros colegas. Habrá oportunidad, yo le voy a escribir particularmente, porque me interesa mucho el asunto de la conservación de germoplasma. Yo trabajo con conservación de germoplasma in vitro. Tenemos ya un banco de profesor en la Universidad Pedro Ruiz Gallo, tanto de semillas como cuando la parte. Tenga usted tiempo, me escribe. Ahí Muchas estoy gracias. para apoyar a los que estamos interesados en conservar y en la gestión de los recursos forestales. Muchas gracias. Alex, ¿me permites, Alex? Alex, doctor Eduardo Tejada. Alex, ¿me permites? Alex. Doctor Tejada. Sí. Doctor Marcelo, habla el doctor Eduardo Tejada Sánchez, docente de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, curso de Ecología, Biogeografía. Tengo varias preguntas que hacerle, no sé si el tiempo me lo permite, pero lo primero que quería preguntarle cuál es la altitud del sistema, la altitud del Valle del Marañón, y si los ecosistemas o formaciones vegetales vecinas tienen una altitud mucho mayor que el Valle del Marañón, y si se han hecho investigaciones en esas formaciones circundantes, vecinas al Valle del Marañón. Esa es la primera pregunta. Y le digo esto porque a veces colocamos o decimos una especie endémica y no estudiamos ecosistemas vecinos. Por ejemplo, claro, en caso de fauna, hablamos de la ardilla de gris de nuca blanca, que por años se consideraba endémica del bosque seco.
se han hecho investigaciones y se le encuentra fácilmente en densidades importantes en el bosque tropical del Pacífico. Bien, ese es por un lado, ¿no? Lo otro está relacionado con las especies endémicas que usted ha registrado. Son 143 especies endémicas, no si no me equivoco, que mencionó, Sí, de las cuales hay un 30% de los géneros simplemente tienen una sola especie. Parecería que en realidad es así, es un centro de endemismos tremendo, ¿no? En los estudios que se están haciendo ahora mucho más que antes respecto al cambio climático, en los estudios cuantitativos que usted está haciendo me parecen muy relacionados, muy vinculados al cambio climático. Y la pregunta está que si hay alguna especie representativa, o dos, tres que sean, digamos, muy representativas, especies endémicas, por supuesto, de la zona, que permitan llevar en el tiempo, a través de unos estudios cuantitativos, esta variación numérica en el tamaño de esa población y ver si hay un cambio climático o no. Esto porque, ¿sabe qué? A muchos estudiantes a veces dicen, no, botánica es taxonomía y no me gusta la taxonomía. Y el registro de especies, desde el punto de vista cualitativo, ahí queda. No, hay muchísimas cosas que hacer en la parte botánica, más que el estudio meramente taxonómico. Y eso quisiera que usted, con la experiencia que tiene y el estudio de los estudios que está realizando, quisiera su opinión y que nos conversara un poco más acerca del sistema en el cual usted viene trabajando. Gracias. Gracias. Ya, a ver, sí. Sí, bueno, yo, si bien es cierto, estos tiempos yo estoy estudiando los bosques estacionalmente secos de Perú y también formo parte de la red, ¿no? O sea, también conozco el Caracatinga, el Cerrado, conozco los bosques aquí de Bolivia. Pero no solamente estudio ahí, ¿no? También como botánico, sé qué ocurre en los bosques premontanos húmedos, sé qué ocurre en los bosques montanos, y yo empecé en alta montaña, profesor. Mi tesis de pregrado fue en el páramo. Entonces yo, digamos que la tengo clara, que es una especie endémica del páramo, una especie endémica del bosque montano húmedo, y una especie endémica de los bosques secos. Entonces ahí, sin problemas, se puede hacer marcar esas diferenciaciones, ¿no? Y la altitud aquí va desde, digamos, en el Rentema, que es más o menos como 330, 300 metros, y en algunas localidades puede llegar hasta 2.300. Por ejemplo, en La Libertad, tengo parcelas a 2.300 metros sobre el nivel del mar, donde toda la vegetación es de bosque estacionalmente seco. Pero hay zonas donde baja también, ¿no? O sea, el límite exacto, todavía, digamos que necesitamos los recursos para hacer esa delimitación, ¿no? Hacer esa delimitación. Incluso acá, digamos, en Jaén, que está cerca, por ejemplo, uno... encontrar el traslape de bosque estacionalmente seco con premontano es un poco complicado, ¿no? Un poco complicado. Y también ya el bosque ha sido severamente fragmentado y uno no está tan fácil de encontrar ese límite, pero sí se puede encontrar el bosque montano húmedo. Ese sí se puede diferenciar, y también el páramo, ¿no? Ese sí se puede diferenciar. Pero son formaciones totalmente contrastantes, ¿no? Totalmente contrastantes. Centros de endemismos, decía, y cambio climático. O sea, tal vez yo lo podría entender así, como que qué especies se están haciendo tolerantes al cambio climático, o si que las especies del Valle del Marañón podrían ser utilizadas para restaurar en un escenario, en el peor escenario, donde los bosques de Amazonía o los bosques donde hay mayor precipitación por el impacto del cambio climático, o sea, incrementar 2, 3 grados, no lo sé, podrían desaparecer muchas especies,
se podrían utilizar las especies del bosque estacionalmente seco. Por ahí mirándolo, vean, en el 2012, 13, no me acuerdo, pero Tommy Pennington estuvo haciendo los muestreos, ¿no?, de Cyatostechia mathieusi. Es una leguminosa que ocurre en el Marañón, está en el Mantaro, está en Apurímac y también está en Ecuador. Entonces él quería conocer hace cuántos millones de años esas poblaciones se fragmentaron, ¿no? En teoría, digamos que hace varios millones de años atrás, el bosque estacionalmente seco era más bajo, y el bosque tenía pues una amplia distribución, ¿no? Pero a medida que se fueron ascendiendo los Andes, se quedaron como islas, ¿no? Islas. ¿Y hace cuántos millones de años ocurrió ese evento? Con los datos que publicó Toby Pennington, ¿no?, haciendo estudios de filogenia y de relojes moleculares, él estableció que las poblaciones se habían separado entre 4 millones y 15 millones de años, ¿no? O sea, no, el Valle del Marañón no se vaya a pensar que está hace cientos de años o miles de años. No, el Valle del Marañón está varios millones de años acá, ¿no? Incluso yo me atrevería a decir que antes del Valle del Marañón fue un bosque montano húmedo. Hemos encontrado fósiles fósiles de hojas. Yo, en la experiencia que tengo de los bosques estacionalmente secos de la región neotropical, las especies que tienen las hojas más grandes podrían ser las clusiáceas y podrían ser zapotáceas que están entre bosque húmedo y bosque seco, lauráceas que están en bosque húmedo y bosque seco. Pero hojas grandes no hay. Esa característica es de los bosques húmedos. Y nosotros encontramos hace unos años fósiles de hojas de más o menos 20-25 centímetros de largo en el Valle del Marañón. Entonces todas esas cosas hacen de que el valle sea valioso, ¿no? Y todavía nos tenga con el ruido en la cabeza de más preguntas y ni siquiera entendemos lo que tenemos alrededor y ni siquiera terminamos de explorar, siquiera conocer a profundidad la flora del valle, ¿no? Eso que ustedes conocen son algunos puntos, pero el valle es enorme y cada vez que yo voy a una localidad nueva encuentro récords. Esa hoja que les mostré, o especies nuevas, ¿no? Entonces aquí hay, bueno, pues que hacer un montón de cosas. Y hablaba sobre que los estudiantes, ustedes ahí me hizo recordar cuando yo era estudiante, cuando habla de que los estudiantes ven números, ven familias, ven nombres y se vuelven locos con tantas características de plantas y empiezan a tener un poco de contraste con el curso, no se enamoran de la disciplina, ¿no? Yo creo que ahí es el enfoque nada más, ¿no? El enfoque. Hay que enamorar a nuestros alumnos, tienen que enamorarse del bosque, tienen que enamorarse de las plantas, tienen que enamorarse de la fauna, tienen que enamorar. Solamente es como nosotros tengamos la capacidad de enseñarle las herramientas a nuestros estudiantes, llevarlos al bosque, mostrarles lo que tienen y ellos se van a apasionar, ¿no? Se van a apasionar. Entonces, la investigación, orientar a los estudiantes para que hagan investigación es qué tanto esfuerzo nosotros pongamos por enamorar y por apasionar a nuestros estudiantes. Espero haber contestado, profesor, a su pregunta. Sí, querido Marcelo, agradecido también por su magnífica exposición y gracias por su respuesta. Gracias. Gracias. A continuación, el doctor Leopoldo Vázquez quiere intervenir con una pregunta. Sí. ¿Me escucha? Ya. Sí, Doctor Marcelo. Buenas noches, profesor. Ya.
Estoy saludando al doctor. ¿Me escucha? Sí, profesor, le escucho, sí, sí le escuchamos. Mire, he escuchado atentamente su exposición y realmente el trabajo que usted está haciendo es interesantísimo y no fácil. La cuenca del Marañón es muy cerrada, solamente tiene algunos espacios abiertos, pero para recorrerlo me imagino que usted ha sufrido bastante. Mire que hay lugares por donde se llega hacia el departamento de la Libertad, está Bolívar, ahí hay ese bosque seco tupido que hay en esas laderas hermosas, especialmente de eriotecas y leguminosas y no sé cuántas especies hay. Luego aquí en Balsas y luego en el Marañón. Pero recorrer ya esos espacios ya es el estudio que usted ha hecho. Y la cantidad de plantas que usted ha identificado, hay que tener pues mucha dedicación, ¿no? Y además, no solamente dedicación, eso cuesta, movilizarse, el tiempo. Yo le pregunto algunas cosas nada más. Mire, he visto ahí en la relación Gosipio Raimondi, ¿usted ha visto Gosipio Raimondi en algún lugar del Valle del Río Marañón? Profesor, yo no le encontraba un Raimondi, pero tengo un colega que él colectó Gosipio Raimondi entre Ocallí y Chumuch y Mendán. E en ese recorrido, bajando hacia el valle, él encontró Gosipio Raimondi como silvestre. Yo no lo podía encontrar. Por Loya. Subiendo a Loya. Sí, él vino desde Campo Redondo, bajando el valle, caminaron hasta Mendán. Y yo lo encontré subiendo acá por Chumut, bajé a Mendán y a Tuén. Ahí no lo encontré, pero él sí colectó. Tiene colección. Sí, él tiene el colección. Mire, las referencias que hay sobre la presencia de Gosipio Raimondi, hecho por un investigador norteamericano por el año 1940, menciona que lo ha encontrado en Balsas. Exacto. Inclusive está georreferenciado. Yo he ido 2 veces, he llegado al mismo sitio donde está georreferenciado, he pasado de una banda porque ahí a un lado está San Martín, está Chachapoya y al otro lado está Celendín, ¿cierto? Ahí en Balsas. En ambos lados no he encontrado, pero sí he encontrado Gosipio barbadense silvestre, es decir, el algodón nativo, de cápsula pequeñita y de fibra marrón, pero no he encontrado Gosipio Raimondi, que me preocupaba porque está mencionado en los registros de Gosipio Raimondi, que es una especie que está totalmente amenazada, y más bien lo que he encontrado ahí, que me confundí, encontré parecía algodón, pero es una cienfuegosia. No, cienfuegosia totalmente diferente. Sí, y no está estudiada, no está identificada esa especie. Sí. Falta todavía ponerle nombre e identificarlo. Exacto, hay varias, hay varias. Una sola cienfuegosia, porque a la costa hay otra cienfugosia, bien parecida, pero más pequeña. Otro caso. Mire, no sé si ha visto alguna especie de cinchona en el bosque seco. No. No hay, ¿no? No baja del bosque montano. No, hay, cuando usted hace por lo menos yo lo he encontrado de Balsa subiendo en Cayacaya, por ahí sí he encontrado, pero en el bosque montano. Arriba. Pero no, en el bosque seco no. Por lo menos hasta ahora, por las localidades donde yo he explorado, no hay. No hay cinchona. No está. Y mire, yo siempre tengo una contradicción con colegas taxónomos que trabajan también en el Cusco, en Lima, sobre las especies de algarrobo que hay en el Perú. Yo hice una consultoría a Incagro hace unos 7 años y me fui pagado por todo el Perú y recogí muestras en todos los valles, porque algarrobo hay en el Marañón, algarrobo hay en el Mantaro, algarrobo hay en el Apurima, algarrobo hay en el Urubamba y algarrobo hay en el Guayaga.
En cada uno de esos valles ha evolucionado los algarrobos independientemente. Y usted sabe que las barreras geográficas son infranqueables por las especies. Exacto. Entonces, este hueco que hay en Bagua, ese algarrobo, la muestra que colectó fue Humboldt en 1801, cuando se fue a medir ahí la parte más profunda de la depresión de Huacabamba, ahí en Bellavista. Ahí estuvo 15 días. Y él recogió las muestras de ese algarrobo de ahí. Primero, él le ponía nombre en el camino, le puso Prosopis horrida porque las espinas que tiene ese algarrobo son como de 10 centímetros de largo. Pero después con su descriptor que tenía en Alemania, que no vino acá, pero que fue Kuhn, le pusieron el nombre de Prosopis pálida. Entonces así quedó registrada la única población de Prosopis pálida que existe para el mundo es el Valle del Marañón. Y le comento, Burkhardt, que hizo el estudio de los algarrobos sudamericanos, él pensó que ese algarrobo era igual al que hay en Piura, viéndolo en el mapa, porque no vino, y creía que Prosopis pálida también es el de Piura. Pero yo he comprobado y he comparado, yo soy tasónomo, he comparado el algarrobo de Piura con el de Bagua, son totalmente diferentes. El de algarrobo de Piura tiene unas espinitas, o no las tiene, de 2 centímetros, el otro tiene espinas de 10 centímetros. Las vainas, también características organolépticas, las vainas del algarrobo de Bagua es totalmente amargo, de ahí no se puede sacar algarrobina, no lo comen ni siquiera los chivos, entonces, o lo comen muy poco. Entonces hay una diferencia grande, y le puso el nombre de Prosopis pálida no por el color de la inflorescencia, sino que esas plantas, usted lo ha visto, a lejos son amarillas, o sea, un follaje amarillento, ¿no? Entonces eso lo notó, Humboldt iba notando el epíteto específico que le iba a poner, y así le llamó Prosopis pálida, y se quedó. Ahora es una confusión grande, los botánicos que no han caminado y que contradicen con lo que ven escrito, y creen que sigue siendo el algarrobo de Piura Prosopis pálida. No es Prosopis pálida, es otra especie. Dejemos ahí. En verdad, lo que falta ahí, profesor, es hacer un muestreo profundo, ¿no? Usted tuvo la suerte de conseguir esos fondos para colectar por todo el Perú, y se necesita hacer nuevamente un trabajo de ese tipo para regresar a las mismas zonas y colectar por otras zonas donde no se han hecho los estudios, y no solamente trabajar la morfología, ¿no? Sino a nivel morfológico, que es lo que usted me está hablando. También incluir la parte química, también incluir la filogenia, y ahí se resolverá el asunto, ¿no? Mientras eso no se haga, solamente quedará profesor en palabras, ¿no? No, hemos hecho una tesis sobre la diferenciación de ADN de las especies de algarrobo del Perú. ¿Ya? Una tesis hecha en Sao Paulo por de repente lo conoce, está trabajando en Jaén, Ale Guamán. Sí, lo conozco. Sí, él hizo la diferenciación de ADN de 10 especies de algarrobos del Perú. Qué bueno, mire, profesor. No estaba enterado. La voy a preguntar ahora. Sabía que había hecho estudios genético de poblaciones de cedrela, pero no sabía Es otra tesis, sí, de cedrela, del Perú. Pero le comento, yo identifiqué 5 especies ya conocidas, pero que en el Perú no se tenía referencia. Hay un algarrobito de medio metro que se llama Prosopis rectas, y hay en una sola población en el Perú. ¿Cómo ha venido de la Argentina? No sabemos. Hay Prosopis alba, que de la Argentina hay en todo el valle del Urubamba, no sabemos cómo ha venido. Pero hay otros Prosopis, por ejemplo, en el Mantaro es totalmente diferente. Nadie lo ha estudiado. Y lo dice, Weber lo dice, los algarrobos que he visto en los valles interandinos, especialmente el Mantaro, Apurímac, dice que no son igual a los de la costa y hay necesidad de estudiarlo. Por eso que yo me dediqué a eso. Ahora, yo no me he ido por todo el Perú. Y yo ya he hecho otra consultoría de tomate y he viajado también por los mismos sitios y he encontrado en Huánuco, en el Guayaga, una población de algarrobo que es totalmente diferente al resto y que todavía no está estudiada.
Entonces, usted sabe que esto es un mundo. Cada vez que pasea por los mismos sitios y en las diferentes estaciones encuentran nuevas especies. Sí, profesor, exacto. Entonces, es la, yo veo que su trabajo es importantísimo en el sentido de saber qué es lo que tenemos. Después de que sabemos qué es lo que hay, podemos ver cuáles son forestales, podemos medir cuál es su diámetro del tronco. Eso ya de importancia económica. Pero la importancia grande está en saber qué es lo que hay. exacto. Y eso, qué es lo que tiene este valle. No vamos a medir solamente árboles de importancia forestal. Hay que medir, hay que ver arbustos, hay que ver hierbas, hay que ver lianas. Y al fin y al cabo, muchas son importantes, como usted dice, en la medicina. Hay plantas forrajeras, hay plantas tintorias y cuantas más, que se van notando conforme uno lo colecta, ¿cierto? Exacto. Entonces, todo esto, por ejemplo, hay un árbol lindísimo que es tetracida, lo ha visto, de flores amarillas, que adornan Sí, ahí lo presenté. las laderas. Las eriotecas de flores blancas, hermosísimas. Pero mire, las eriotecas que hay para Bolívar son diferentes a las de Bazas y las de Bazas diferentes a las de Bagua. O sea, que son, hay que juntar las muestras de las eriotecas y compararlos y ver qué especies son, están o no determinadas. Listo, Le agradezco, muy bien. le agradezco y le felicito. No, tranquilo, profesor. Yo creo que la labor de nosotros, los que estamos haciendo el trabajo de botánica, simplemente lo hacemos porque amamos nuestro trabajo, nos apasiona nuestro trabajo y estamos cumpliendo un rol docente, un rol de investigación que nos corresponde como académicos. Nada más, profesor. Sí. Imagínese viajar de Balsas, salir allá a Malleta, por esas cañones que tiene el Marañón, tremendamente peligrosos, y yo sé que usted lo ha atravesado, porque hay gente que lo atraviesa eso, ¿no? Exacto. Y la integridad de los bosques secos en esos sitios donde no se puede casi entrar, están vírgenes, en los acantilados, en los bordes del Marañón, que uno no puede, es imposible bajarse. ¿Por qué? Porque son acantilados de 20, 30 metros de altura y en las grietas están todititas las plantas. Exacto. Muchas gracias. Descuide, profesor. Agradecer al profesor Leopoldo por su intervención. Hay una última pregunta, para finalizar la ponencia, una pregunta en el chat de Luis García, que le pregunta las similitudes y las diferencias a nivel florístico que hay entre los bosques estacionalmente secos del Marañón con los bosques estacionalmente secos de la vertiente occidental que hay en Piura y Lambayeque, Cajamarca. Bueno, son completamente diferentes, ¿no? En diversidad, en composición, son totalmente diferentes, ¿no? Incluso en las publicaciones que se han hecho ya sobre diversidad beta o similitudes entre la vegetación, es totalmente diferente lo que ocurre en el Valle del Marañón, con lo que ocurre en Tarapoto y con lo que ocurre en el lado occidental, o lo que ocurre en el Urubamba, es totalmente diferente. No hay mucha similitud, y ese es un patrón, una característica de los bosques estacionalmente secos en general, ¿no? Porque tienen una alta diversidad beta, ¿no? Tú puedes, de un lugar a otro te mueves y ya la vegetación cambia, ¿no? Ahora, en composición, ni hablar, ¿no? Nada, no se aparece en nada el Valle del Marañón con el lado occidental, ¿no? Ya mostré ahí los números también, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Marcelo Peña. Si hay alguna otra pregunta, por favor, le recomendaríamos que pues, si le puede escribir al ponente, al doctor Marcelo Peña, o esperamos poder contar en adelante con su participación en otro evento.